Edwin Tertiano, presidente de la Fundación Transitemos, nos acompaña esta noche y también José Elliche, exministro del Interior. Gracias a los dos por estar aquí en Gracias esta por la mesa. invitación. Buenas Bienvenidos. noches. A ver, decía Martín Ojeda en esta nota que este lamentablemente no es un hecho aislado y que estamos viendo ya, es cierto, algunas empresas de transporte interprovincial que están siendo amenazadas, que están siendo extorsionadas y que les piden sumas de hasta $30.000 simplemente para dejarlas trabajar. ¿Qué piensa de eso, señor Tertiano? Esto es una tragedia, ¿no? Porque los extorsionadores creen que el transporte es rentable y no lo es, ¿no? Porque hace muchos años que no para de involucionar. Seguimos descendiendo de buses con paraderos que teníamos a toda esta maraña. Lima debería tener 17.000 buses según todos los estudios que se han hecho y tenemos 36.000 pica-picas, ¿no? Microbuses, combis, y ahora quieren colectivos, ¿no? Justamente el gremio informal está aprovechando esta situación para que se oficialice el uso de colectivos. Entonces, esto ha generado tal sobreoferta de transporte, ¿no es cierto?, tanta informalidad, que hay dos problemas graves. Uno, que nadie gana, ¿no? Pues tú paras un taxi y le dices, lléveme a Panamericana y te dice tímidamente 15 soles, le ofreces 10, transan en 12. En 15 ya está perdiendo plata. Entonces el transportista con lo que cobra está cubriendo el mantenimiento, unas cuantas reparaciones y vive. Cuando se le viene una reparación mayor o cuando tenga que reponer el microbús, el taxi o la combi, ahí se acaba. Dura lo que... Entonces, y está pasando igual con los buses interprovinciales que están llenándose de combi las carreteras, ¿no? De acuerdo. Entonces, el bus está con todos los controles, tiene que ir a 90 kilómetros por hora, tiene un chip que se excede la velocidad, la Sutran le aplica la papeleta y la combi va a 120 sin que nadie, no tiene que tener relación de pasajeros, no tiene ningún control. Entonces, si tienes que venirte de Ica a Lima o de donde fuera a Lima, seguramente escoges el vehículo que viene más rápido, claro, el que te ofrece menos tiempo, ¿no? Entonces, el segundo problema es que esta informalidad no permite aparecer la formalidad. Porque en estas circunstancias, ¿quién va a invertir, digamos, los 150.000 o 140.000 dólares que te cuesta un bus urbano o el $500.000 que te cuesta ese bus de 2 pisos? Si lo sigues hackeando con combis, la formal va a decir, o me vuelvo informal o me retiro el negocio. Entonces, en estas circunstancias, estos extorsionadores han caído al transporte pensando que el transporte es rico y van a terminar de matarlo. Y el transporte mueve al Perú. O sea, atacar el transporte es atacar al país, porque todo se transporta. De acuerdo, ¿no? con toda la economía. 24 horas al día, 360. Entonces, ya comenzaron, como tú dijiste bien, con los transportistas informales, mototaxi, claro, ¿no? De ahí se han ido a las empresas de buses, ya no amenazan al gerente, si no pagas, mato a los choferes, ¿no? Y ya entraron al transporte interprovincial. Mañana entrarán a los transportes a los camiones que transportan minerales, a los que transportan uva, carga, ¿no? Claro. Paran el país. Y yo me pregunto, ¿cuántos son? ¿No? ¿Cuántos pueden ser? Tú que has sido ministro del Interior, ¿5.000? No llegan a tanto, ¿no? ¿3.000? Que están hackeando a 33 millones. Entonces, de acuerdo. De acuerdo. Es un panorama y gracias por ese primer análisis de lo que estamos viviendo y cómo hemos ido llegando a esta situación, señor Elliche. 2 meses y medio casi de estado de emergencia y esas imágenes siguen siendo constantes todos los días. Bueno, es terrible. Ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Lo hemos dicho además de manera reiterada. El estado de emergencia ayuda, pero no resuelve el problema. La sola declaratoria del estado de emergencia es insuficiente para controlar esta situación. Así que hay que actuar de una manera distinta. Primero hay que planificar bien, hay que hacer inteligencia y el estado de emergencia debe ocurrir, es decir, la instauración del estado de emergencia debe ocurrir cuando ya se tiene un plan de intervención dentro del estado de emergencia. Ahí sí, la ayuda del estado de emergencia que permite a la policía, digamos, actuar en algunos casos sin autorización judicial, debidamente, por supuesto, ayudaría bastante. Pero no se ha hecho, parece, esto. Se declara el estado de emergencia, la presencia policial puede ayudar un poco, no resuelve el problema, el crimen sigue evolucionando favorablemente para ellos, para los criminales, y la inseguridad ciudadana o la sensación de inseguridad ciudadana crece notablemente. Entonces hay que detenerlo. Y esto requiere de desarrollar un plan de inteligencia, es diseñar un operativo.
Ese operativo tiene un componente de inteligencia, tiene el componente de desarrollo del operativo propiamente y de su ejecución. No es fácil, demora un tiempo recoger y procesar la información mediante los sistemas de inteligencia. Claro. Y para lo que está sucediendo, es decir, lo que está movilizando esto, con toda razón, o sea, 5.000 no serán, 3.000 no serán 1.000 y pico de líderes de estas organizaciones, pero hay gente que los apoya, gente que los esconde, no, gente que normaliza la cosa en sus circunscripciones, etcétera, ¿no? Ajá. Y también autoridades que pueden tener un nivel de complicidad, ¿no? O de aceptación de cómo están sucediendo las cosas. El tema cosas. es que, claro, decía que hay que planificar eso y eso toma tiempo, sin duda, pero por ejemplo, en 2 semanas, Navidad, Año Nuevo, y la gente se va a desplazar a diferentes provincias en estos buses principalmente. La gente lo hace más en buses que en aviones. Y claro, el riesgo de que sean atacados en el camino o en cualquier momento. Hay que concentrar el esfuerzo, ¿no?, del mando político que está en el Ministerio del Interior, incluso, ¿no?, a nivel del Consejo de Ministros y de la propia Presidenta de la República, en hacer algo para detener lo que está sucediendo, ¿no? Y esto significa concentrarse en este problema sin descuidar, digamos, los demás razonablemente, pero concentrarse en este problema y poner como objetivo controlar la situación, reducir este tipo de cosas, pero se requiere todo un planeamiento que no solamente incluye el trabajo de inteligencia bien planificado, la oportunidad en que se deben declarar los estados de emergencia en las circunscripciones donde va a haber intervenciones que han sido diseñadas según la información que se ha recogido de inteligencia, sino también coordinar con otros 2 actores que son fundamentales, ¿no?, que son el Ministerio Público y el Poder Judicial. De acuerdo. O sea, ya el gobierno debería haber propiciado un diálogo y una coordinación entre todos estos órganos, gobierno, el Ministerio Público, Poder Judicial y por supuesto la Policía Nacional del lado del gobierno para actuar. Y también, en su caso, los gobiernos subnacionales. No, cuando yo fui ministro, perdona que hable de mí, cuando yo fui ministro hicimos durante la pandemia esto de los centros de retención, que me criticaron, me dijeron de todo, ¿no? O sea, fue una medida creativa que utilizamos y funcionó bien. Y los gobiernos locales respondieron realmente de una manera notable, ¿no?, al llamado del Ministerio del Interior. Son los que dan la cara al final, ¿no? Los que necesitan y además están muchas veces con la intención de hacer algo, pero les hace falta manos, recursos, y todo eso. Así que eso es importante. Autoridades políticas de ese señor Eliche, usted, señor Dertiano, junto con otros representantes del transporte formal del país, se han reunido, por ejemplo, con el señor Santibáñez, ministro del Interior, con el Premier también. ¿Qué pasó con esas reuniones y lo que se dijo que se iba a hacer? ¿Hay algún avance, algún resultado? Mira, nosotros justamente hemos formado una alianza empresarial del transporte terrestre de Perú con la presencia de todos los gremios que hacemos posible el transporte formal del país. Urbano, interurbano, carga, pasajeros, están todos ahí. Me han honrado con la presidencia, por eso he tenido reuniones con ellos. Le pedimos una cita al Premier, nos dio la cita acompañado del canciller, del ministro de Transportes, del viceministro del Interior. ¿Esa que fue antes de APEC? Un poquito antes de APEC, porque justamente el gremio informal amenazaba con parar el país para hacerle daño al país, ¿no? En APEC, o sea, eso era un acto pues contra el país, ¿no es cierto? Nosotros nos opusimos, sin embargo, sí sostenemos que el gobierno tiene que hacer algo. Y le sugerimos al Premier que, como todo en la vida, bueno, ¿quién está a cargo? ¿No? Pues alguien debe, el gobierno. ¿Quién está a cargo? Tienes que poner una persona que esté encima, incluso del Ministerio del Interior, porque hay otros ministerios y otras autoridades con que hay que coordinar, y que tenga un cordón umbilical directo con el Premier, ¿no? Para que el Premier, como fue los Panamericanos, ¿no es cierto? Ya. Se vencían los plazos, Chile decía, si el Perú no lo hace, nombraron a un gerente con capacidad ejecutora, a Carlos Neuhaus, y él se encargó. Habló con el gobierno de Inglaterra, hizo un acuerdo gobierno a gobierno, habló con diversos alcaldes para cambiar el tráfico. Esa es la palabra. Gestionó con todo el mundo, hasta con el Ministerio de Defensa, pidiendo choferes, porque le hicieron un paro los choferes, y los choferes del ejército movieron buses, ¿no? O sea, como buen gerente, contempló todos los elementos que tenía que controlar para que pasen las cosas, ¿no? Claro. Y fue un éxito. Acá le decíamos al Premier, es igual, ¿no es cierto? Acá hay gente capaz en el Perú, no sé pues si Questín Vidal, no, si Benedicto Jiménez, si Baella, que ya lo tomó el alcalde. El alcalde está avanzando más rápido, ¿no? El alcalde, como buen empresario, gerente que es, ya comenzó a tratar de resolver el problema, está haciendo algo. Y lamentablemente el Premier, que le pareció una cosa interesante,
todavía no ejecuta. Entonces la población dice, ¿qué están haciendo? Y todo el mundo mira al ministro del Interior, De acuerdo. que el saco le queda grande y a todas luces, ¿no es cierto? No lo hice la percepción de la gente. Entonces, eso, la gente protesta, quiere un paro porque los transportistas están, esto no es broma, los están matando. Sí. Y no solamente a los transportistas, a los peluqueros, hasta Barberos. los emolienteros. De acuerdo, de Te acuerdo. matan por 100 soles, te matan por un celular. ¿Quién es ese gestor del que habla el señor D'Artiano y que es sumamente importante que pueda liderar? Yo estoy de este acuerdo momento? con lo que ha señalado el señor D'Artiano. Necesitamos una cabeza de un plan de emergencia para contener esto, para reducirlo, porque además, si no se contiene, se va a intensificar la comisión de otros delitos, ¿no? Porque, claro, los delincuentes, que no solamente se dedican a la extorsión, sino también a cometer otros delitos, van a decir, bueno, acá no controla a nadie, podemos comprar al policía, no, a la gente no la atienden en las comisarías, es un desmadre. Ajá. Entonces nosotros aprovechamos y nos metemos por ahí. Eso hay que controlarlo ya mismo. Y yo sí puedo asegurar, hasta donde conozco, que la policía puede hacerlo. Hay que movilizarla, hay que organizarla, hay que hacer un plan, ¿no? Digamos, ojalá lo estén haciendo, pues yo sé que demora, sino que demora, pues, digamos, elaborar un plan de este tipo, porque hay que asegurar los recursos y, sobre todo, tener a la mano la información consistente que evite cometer errores en el diseño de la operación y más aún en la ejecución de la operación. Pero sí tengo la seguridad, por experiencia, que la policía puede hacerlo. Pero se necesita un líder que la movilice, que la organice y que diseñe este plan. Y también los transportistas ya están participando, ¿no? Y pueden participar. Por ejemplo, si tú haces un trabajo de inteligencia extendido, no vas a convertir a los transportistas en agentes de inteligencia, Claro. pero sí de dadores de información, Exacto. ¿no? Y esa información se sistematiza por quienes sí son expertos en hacerlo, y de ahí salen, digamos, las bases para el diseño eficiente de un plan operativo que permita controlar esta situación que ya es una urgencia nacional. De acuerdo. Además que los transportistas no son un solo bloque, ¿no? Porque hay los formales, otro grupo de formales urbanos, hay los sanos informales, y la verdad es que cada uno, si bien todos coinciden en que el tema de seguridad es la prioridad, pero también hemos ido descubriendo en las últimas semanas que hay algunos que tienen intereses particulares. Ustedes, por ejemplo, se han reunido con el gobierno, les han puesto unos mínimos que necesitan para que puedan trabajar tranquilos, para que la economía siga funcionando, para que sus familias no estén preocupadas y siendo extorsionadas. Pero hay otro grupo, por ejemplo, que va a protestar el día de mañana y se van a concentrar en la Plaza San Martín, van a marchar o caminar hasta el Congreso de la República, y lo que ha trascendido es que al parecer parte de sus pedidos, ¿por qué al Congreso? ¿No? Es algo que también llamaba la atención, porque al parecer tienen algunas medidas que exigirles al Congreso de la República, como por ejemplo que se apruebe la ley del transporte colectivo, que el colectivo se vuelva un transporte formal. ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? Bueno, hace años que venimos equivocando el tema, ¿no? Porque, como te decía, Lima debería tener 17.000 buses y 80.000 taxis, tiene 36.000 minibuses y más de 250.000 taxis. Entonces, sobre el papel sobran 200 transportistas que ayer no eran transportistas, ¿no? Es tan fuerte el sobrecosto que generan estos 200.000 que para ganar los 60 soles que al final ganan, para lo cual tienen que gastar 40 soles en gas, contaminar, ¿no? Congestionar, hacer que nos dupliquen o tripliquen los tiempos de viaje, que tiene un costo tremendo, nos saldría más barato, como si iba a decir, toma tus 60 soles y no salgas a trabajar. A ese nivel, ¿no? A ese nivel. Entonces, el Congreso, que siempre son cazadores de votos, todos estos transportistas, se le acercan a los congresistas y dicen, somos los colectiveros, somos un montón, son votos seguros para usted, denos lo que le pedimos. Y no es así. Si no, ellos serían hace rato que serían congresistas, pues, claro, los dirigentes, ¿no? Acá nadie puede endosar, la vida muestra que nadie puede endosar votos, ¿no es cierto? Al final la gente vota por algún. Y eso nos lleva a otro tema. ¿Aprenderá el electorado, ¿no?, de que votar por el capitán que no había manejado ni un cuartel, ¿no es cierto?, cómo podía manejar un país? Votar por el profesor que ni siquiera enseñaba, que era un sindicalista, cómo podía manejar él y su vicepresidenta. O sea, el saco les queda grande, pero aprenderá el elector que en estas elecciones que se vienen deben pensar en un candidato que tenga un equipo, que no sea un cacique, tiene que tener
¿Cuánta gente necesitas para tomar el control del país? Que tenga un partido, que tenga congresistas. Si no, vamos a seguir en el caos, votando por el cacique, por el futbolista, por la vedette, por el profesorcito. Espero que la gente aprenda, ¿no? Porque si no, nos salimos del caos. Cada día está peor. El nivel del Congreso cada vez es peor. El nivel de los empleados públicos es consecuencia de esto, ¿no? Oye, votas por mí, te regalo un trabajo y aunque no sepas nada, ahí te pongo en tal ministerio. Y lo sentimos, ¿no? De acuerdo. Les pido por favor que me esperen solo unos minutos. Tengo que hacer una rápida pausa, pero vamos a seguir conversando sobre ese tema y otros que han surgido a lo largo del día que también involucran a algunas denuncias de la Policía Nacional. Con eso regresamos. Estamos de regreso, seguimos hablando sobre transporte, sobre seguridad, porque es un tema que nos atañe a todos. Mañana va a haber una movilización, lo comentaba el señor Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, que decía que se reportan cerca de 1.800 conductores, entre mototaxis, taxistas, choferes, en fin, que han sido víctimas de estas bandas criminales, que hay 60 de ellos que han sido asesinados. La realidad es que, independientemente de las cifras, que son importantes sin duda, es que el tema no ha cesado como se hubiera esperado, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. Además, hay una encuesta de Ipsos que considera que el señor Santibáñez debería dar un paso al costado. Es la persona indicada hoy, es la persona llamada, por lo menos porque tiene el título, a encargarse de este problema. Ahí está. ¿Cree que el ministro Santibáñez debe salir del Ministerio del Interior? 80%. Debe seguir al mando, 6%. No precisa 14%. Tenemos la ficha técnica también para que pueda ver usted los detalles de esta encuesta realizada por Ipsos a 1.203 personas y ahí tiene los detalles del trabajo de campo, también 5-6 de diciembre. A ver, Santibáñez dijo que iba a renunciar si es que esto no traía los resultados, no cumplía con las metas trazadas, pero sigue en el cargo. Y es hoy por hoy la persona llamada a hacerse cargo de este problema, pero pese a las cifras que él nos muestra, pese a las data que nos da y nos entrega diciendo que las cosas sí están funcionando y sí están caminando, lo contrastamos todos los días y vemos una realidad completamente distinta. La que nos dice el SINADEF, la que nos dice la propia Policía Nacional. Debería seguir ahí, debería la presidenta de una vez por todas aprovechar y hacer un cambio general en algunas figuras del gabinete. Bueno, ese es el estándar general de aprobación de las principales autoridades del país, por ahí van todos, ¿no? Y es muy grave, eso tiene que ver, digamos, con el debilitamiento institucional que hay, ¿no? La confianza en el sistema democrático y en las instituciones del sistema. Y esto también es muy grave, ¿no? Porque nos está destruyendo poco a poco y parece que no nos damos cuenta. Ahora, el ministro, bueno, él dice pues que todo va bien y que los estados de emergencia y demás decisiones que se han tomado pues han dado resultados y algunas autoridades locales lo apoyan. Sí, ¿no? Es cierto. Lo respaldan en eso. Entonces, bueno, la ciudadanía, la población del país, pues seguimos sin protección, sin una respuesta clara que nos convenza acerca de que nuestras autoridades están haciendo bien las cosas o por lo menos están planificando hacerlas bien. Pero esto no ocurre. Y siempre está el Congreso, ¿no? Porque los ministros están sujetos al control político, pero bueno, parece que el Congreso más bien pues toma la decisión de censurar al ministro de Energía y Minas, no censurar al otro que tiene un escándalo mayor, ¿no? Y bueno, y al ministro del Interior ni hablar. Entonces, y todo es, digamos, desconcertante, ¿no? Y estamos llegando, digamos, a un estado de cosas con el que vamos pronto a entrar en una campaña electoral. De acuerdo. ¿No? Entonces, campaña electoral donde nos jugamos el futuro próximo del país y quién sabe, el futuro a largo plazo o a mediano plazo de nuestro país. Sin ninguna oferta política clara, sin claridad en cuanto a cuáles son los objetivos y las prioridades nacionales, sin debate sustantivo sobre los problemas del país, sino solamente adjetivos, nos insultamos unos los otros, ¿no? Y, o sea, todo es de una superficialidad alarmante, ¿no? Y por eso es que estamos así, eso explica en parte, digamos, esta situación. El momento en el que estamos, de acuerdo. Sí. Ustedes son gestores. Como empresarios saben muy bien que si alguien en la empresa no cumple con sus objetivos, tiene que salir, tiene que cambiarse, porque no está cumpliendo con lo que se le encomendó. Y en este caso vemos que no solo el señor Santibáñez, hay otros también integrantes del gabinete que no están dando la talla. Y la gente lo refleja, por ejemplo, en la encuesta de Ipsos que acabamos de presentar.
¿Se lo han comentado también en las reuniones que han tenido con el gabinete, algunas de estas reuniones o de pronto alguna sugerencia en ese sentido también? Mira, a mí la reunión que gobierno? que tuvimos con el Premier me causó una buena impresión. Me parece un tipo atinado, educado, con buenas intenciones. Ahora tiene que ser él un poco más gerente, porque en el fondo el Premier es un gerente, ¿no es cierto? Y él va a tener que remover, no puede depender de la presidenta, porque si no va a pasar lo mismo que pasó en Petroperú, que la presidenta puso pues, ¿no?, al presidente y al gerente que definitivamente no califican para la empresa más grande del Perú, que además debe 7.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, acá el Premier va a tener que tomar una actitud mucho más ejecutiva y la presidencia tiene que dejarlo que gerencie el país, ¿no?, buscando rodearse con la persona más capaz, porque a este ritmo si sigue, ninguna persona capaz le va a aceptar el encargo, claro, si conforme siga deteriorándose, ¿no? Eso es cierto. Y nuestro país, mira, es un país como poco, tenemos un pasado glorioso. Nuestro Cusco fue la capital de un imperio que controló todo el continente, y nuestra Lima la capital de un virreinato que también, con la primera universidad, con el primer instituto de arte y oficio, que es el José Pardo, en fin, como de ser líderes hemos pasado, ¿no es cierto?, a ser coleros. Y hoy la vida nos sonríe de nuevo, ¿no? El puerto de Chancay va a ser un polo de desarrollo tremendo que subordina al resto de puertos de la región a trabajar con Chancay. La ciudad aeropuerto es bastante más que un aeropuerto, es más grande que Miraflores, ¿no? Va a traernos 30.000 pasajeros al año. Muchos cambiarán de vuelo y seguirán. 30 millones, perdón. Muchos cambiarán de vuelo al momento, otros se quedarán a dormir en uno de los tantos hoteles que va a tener, y ojalá que muchos decidan robarle unos 3 o 4 días para conocer una Lima con tanta historia, cuando no irse al interior del país. Entonces, ¿qué transporte les ofrecemos, no? ¿Qué política económica? O sea, vamos a seguir perdiendo oportunidades y no sacándoles provecho. Los norteamericanos quieren hacer un aeropuerto espacial en el desierto del norte. Otro grupo americano quiere activar el puerto de Corrido. El puerto de Hilo se va a comunicar muy rápido con ferrocarril, con Bolivia y Brasil. Bueno, eso entonces, sería ¿por qué no aprovechamos? No somos un país de oportunidades aprovechadas por falta de gerenciamiento. Más gerentes, menos abogados y más gerentes, ¿no? Mayor gestión, mayor liderazgo, es algo en lo que ambos coinciden, y menos corrupción, que también la tenemos enquistada en diferentes instituciones del Estado. Y sobre eso quería traer sobre la mesa un caso que nos ha conmocionado muchísimo cuando hemos tomado conocimiento del mismo, y es una niña que fue reportada como desaparecida este sábado. Esto ocurrió el sábado por la tarde. La niña de 12 años discutió con su madre, salió de la vivienda, pasaron varias horas, la niña no volvía a casa y los padres acudieron a la comisaría a denunciar la desaparición de su hija. No recibieron ayuda, absolutamente nada. Ellos mismos se comenzaron a movilizar. Una persona, un hombre, llama a la abuela, se contacta a través de un teléfono. Llaman, ellos devuelven la llamada a ese número celular y responde un hombre que les dice: yo vi a su hija, la quise llevar a la comisaría, pero la niña no me hizo caso y salió corriendo. Automáticamente la madre comienza a indagar y es una amiga la que le dice: yo puedo rastrear el número, cosa que tendría que haber hecho la policía, ¿no? Con las herramientas que imaginamos tienen que tener a la mano rápido, sobre todo cuando hablamos de la desaparición de una menor. El hecho es que consiguen la dirección de donde vendría ese número, la geolocalización. Vuelven a la comisaría, habían pasado ya varias horas, y con estos efectivos de la policía acuden a ese lugar al que estamos viendo ahora en imágenes en Pachacámac, y es la madre la que encuentra a su niña fallecida, envuelta en unas alfombras, su pequeña de 12 años. Y es terrible porque es nuevamente... Parece que repetimos la misma historia que acabábamos de contar con mucho horror, el caso de Sheila Cóndor, una madre que fue a pedir ayuda a la comisaría, que no le dieron, y que ella misma investigó y encontró dónde estaba su hija. El patrón se vuelve a repetir. 2 semanas probablemente, 2 semanas del caso de Sheila Cóndor, y nuevamente tenemos un caso similar que reportar. ¿Qué está pasando, señor Ellich? Yo sé que conoce la institución policial. ¿Por qué es que nuevamente seguimos repitiendo esta situación? El decaimiento moral es enorme, ¿no? Esto es muy doloroso, es un escándalo, es una vergüenza nacional, inaceptable.
¿no? Frente a una cosa así, ojalá más tarde o mañana el ministro del Interior y el comandante general de la policía salgan a decir algo con firmeza, ¿no? Y sobre cómo así va a iniciar un cambio en la Policía Nacional, ¿no? Un cambio se refiere a una reestructuración. Sí, que algo se grande. termine, ya esto no puede continuar. Las comisarías, digamos, donde ocurre la interacción más frecuente entre la Policía Nacional y las personas, ¿no? Resulta que son lugares donde la gente va, ¿no? Y es tratada con indiferencia, no le prestan el servicio debido, ¿no? Y a veces, y muchas veces las personas son maltratadas. Esto es un tema de dirección. Según mi experiencia, si uno pone buenos oficiales al mando de las comisarías y de las unidades de la policía, las cosas mejoran inmediatamente y que tienen que controlarlo. Pero si eso se deja, ¿no? Y no se cuidan los ascensos, los cambios, donde siempre hay interferencias, amiguismos y estas cosas, y si eso no se corta, entonces esto no va a cambiar nunca. Mañana mismo, el ministro del Interior y el comandante general de la policía y hasta la presidenta de la República debían salir, referirse a este caso, ¿no? Y ordenar inmediatamente un proceso de reestructuración de la Policía Nacional. Esto no puede continuar. Es muy doloroso, y ya lo dije, escandaloso y una vergüenza nacional. Es como los casos de maltrato a la mujer, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí. Tendría esa respuesta que haber llegado incluso el día de hoy. La presidenta, el señor Santibáñez, no viajaron a Ayacucho, tenían programada la ceremonia por el bicentenario de la batalla de Ayacucho, no fueron y simplemente hubo un comunicado del Mininter que dice que la Oficina de Asuntos Internos va a intervenir la comisaría de José Gálvez por la presunta inacción en el caso de la desaparición de la niña. O sea, nuevamente, acciones reactivas que no garantizan en absoluto un cambio real. Para lo inmediato, una orden drástica y concreta a la Policía Nacional y a toda la oficialidad de la policía. Señores, esto no vuelve a pasar nunca más. De acuerdo. ¿No? Así, pero así y públicamente, ¿no? Sí. Y para empoderar también a la gente, ¿no? Para que se queje cuando estas cosas pasan. ¿Qué piensa de eso, señor Berteno, como ciudadano, como peruano, de lo que le ha tocado vivir a esta familia? Lo que se ve es que cuando sucede cualquiera de estos casos, ya sea responsabilidad de la policía, de la fiscalía o del Poder Judicial, el otro día entrevistaban a un alto mando de la policía que se defendía. Dicen, ¿por qué ustedes soltaron a este flagrante delincuente que con pistola en mano, etcétera, etcétera, hizo lo que hizo? Digo, lo tuvimos que soltar, porque la ley nueva que ha salido en no sé cuánto dice que si el capturado no tiene antecedentes, lo tenemos que soltar. Hay 1.800.000 venezolanos que no tienen antecedentes y están delinquiendo por primera vez, pero hay otros que lo tienen, ¿no es cierto? No solamente venezolanos, peruanos también, que lo sueltan, ¿no? Y la pistola que utilizaron, vuelven a capturarla otra vez, ¿no? O sea, regresó a la delincuencia. Entonces, de acuerdo. Y entonces viene la excusa, ¿no? Entonces, por eso se requiere este gestor que vea qué piedras en el camino están impidiendo que pasen las cosas que deben pasar. Si con este no se pone de acuerdo, Premier, hagamos que se pongan de acuerdo. Presidente del Congreso, mire, esta ley hay que modificarla si queremos resolver el problema. Si queremos una discusión, la dejamos como está y seguimos discutiendo, y a la población no le interesa un pepino si la culpa la tiene la policía, la fiscalía. Exacto. Quieren solución. Exacto. Y eso es lo que está propiciando justamente todos estos reclamos y la mala imagen que tiene el gobierno. Entonces, el Premier como gerente tiene que dar señas, ¿no? Definitivamente. Pienso que debería cambiar al ministro del Interior, que ya se desgastó. A lo mejor hay algunas injusticias que se han cometido, pero ya se desgastó. Las mismas conversaciones que le han grabado con Culebra, las pretensiones, comenzó mal, ¿no? Comenzó mal y ha seguido afectándose, ¿no? Entonces, este Premier gerente tiene que tomar la gerencia y producir los cambios, ir nombrando, que se note acción, ¿no? Y la acción la vas a tener si pones gente capaz en los puestos que tienes que tener. Ojalá si este año nuevo también trae un cambio importante en el gobierno. Gracias, señor Eretz, gracias, señor Bertiano, los dos por haberme acompañado esta noche. Vamos a una pausa y